La aerodinámica es la rama de la mecánica de fluidos que estudia el movimiento del aire alrededor de los cuerpos. Junto con la aerostática, constituye la base de la técnica del vuelo. La forma y la posición de un objeto determina su resistencia al aire. Una superficie plana colocada perpendicularmente a las líneas que forman la corriente de aire experimenta una gran resistencia, ya que el aire choca con ella y se crean grandes turbulencias. Los objetos redondos no presentan tanta resistencia porque el aire fluye siguiendo su contorno. En cambio, las formas aerodinámicas La aerodinámica se define como la ciencia que estudia el comportamiento que realiza el aire alrededor de los cuerpos en movimiento. Aplicada al automóvil, podríamos definirla como el estudio de la influencia que tiene el aire en el vehículo, según sean las formas de éste. Todas las definiciones que vienen a continuación son específicas del automóvil, pues en otras áreas se utilizan a veces los mismos símbolos para definir otros conceptos que no son idénticos. Realizar un buen estudio aerodinámico del vehículo es fundamental, pues el comportamiento del aire en torno al coche influye, por ejemplo, en la mayor o menor resistencia al avance, en las reacciones del coche ante el viento lateral, en la mayor o menor capacidad para mantenerse estable a altas velocidades, en los flujos de aire a determinados elementos del vehículo. Por lo tanto, un buen estudio aerodinámico dará como resultado un coche que será más ecológico, porque podrá consumir menos, más seguro, porque podrá ser más estable, y más eficiente, porque logrará enviar más aire a las zonas donde más se requiere. Cuando se habla de la aerodinámica en la automoción, se suele hablar del CX y del SCX. El CX es un valor numérico que define cuánta resistencia tiene una forma dada a avanzar. Actualmente, los valores CX de los automóviles suelen estar cercanos a 0,30, dependiendo de su forma, teniendo mejor capacidad aerodinámica cuanto más bajo sea su CX. El SCX, sin embargo, considera no solo la forma, sino también el tamaño del vehículo. Cuanto más grande sea un coche, mayor será la capa de aire que deba atravesar, debiendo por ello utilizar más fuerza para atravesar dicho aire. Así, lo verdaderamente importante es el valor SCX, que es la multiplicación del valor CX por la superficie frontal del vehículo. De este modo, un coche muy pequeño, con un CX regular, puede llegar a ser más aerodinámico que un coche grande con un buen CX. Estos son las piezas que hacen que un auto de competición aproveche el aire para agarrarse al suelo. Desde que la fuerza del aire es aprovechada para generar carga descendente, el automovilismo no volvió a ser igual. Acá la clave está en generar agarre, limpiar flujos, canalizarlos, manejar la temperatura de los componentes mecánicos y todo esto siendo lo más escurridizo posible. 1. Splitter y faldones. Este elemento, normalmente plano y horizontal que se extiende delante y debajo del frontal del auto. Su fin es dividir el flujo de aire generando una corriente de alta presión sobre la carrocería y una de baja presión debajo. Así, no solo se evita que la trompa sustente por el aire que entra debajo, sino que se genera carga descendente en ese sector. Los faldones cumplen una función similar sellando los laterales de la carrocería para evitar que entre aire debajo del auto. 2. Aletas. Los autos con ruedas tapadas no tienen alerones como los de Fórmula, entonces, además del splitter cuentan con estas aletas que normalmente se colocan en los laterales del frontal. Además de generar carga descendente, estos adminículos sirven para canalizar aire limpiando el flujo del auto. 3. Entradas y salidas de aire. Las entradas de aire sirven para proveer aire a los distintos componentes de la mecánica con funciones de refrigeración o de alimentación del motor. Las salidas suelen colocarse sobre el capó o detrás de los guardabarros con la función de sacar el calor y permitir que más aire fresco ingrese en los radiadores y frenos. En el caso de las ruedas, estas ventilas también sirven para canalizar y limpiar las turbulencias generadas por las ruedas. 4. Difusor. El difusor trasero es una pieza fundamental en la generación de carga aerodinámica descendente. Su principio de funcionamiento es similar al del splitter y trabaja acelerando el aire debajo de la carrocería para generar un área de baja presión que chupa al auto al piso.
Los faldones laterales también ayudan en su trabajo, el caso más notorio eran las polleritas de los F1 en la era del efecto suelo que ayudaban a sellar todo el piso con forma de ala invertida. 5. Alerón y spoiler. Si bien existen diferencias entre estos dos elementos, ambos trabajan alterando el flujo de aire para evitar que la carrocería genere sustentación. Los spoilers suelen ser pequeñas lenguas en los perfiles de fuga como el del maletero. Los alerones suelen estar separados de la carrocería y trabajan como un ala, pero dirigiendo el aire hacia arriba para generar carga descendente. Al generar resistencia aerodinámica, ambos recursos frenan al auto, por ello se pueden regular o calibrar dependiendo del circuito, logrando un balance entre la velocidad en rectas y curvas.